Hola, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta noche de webinar. Eh, Hoy tenemos el placer de presentarles al doctor Efrén Hugo Arroyo Orduño. Él es médico pediatra, tiene la maestría en educación con enfoque en innovación tecnológica, es socio activo de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Este, es también miembro de la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Es asesor y revisor de tesis para médicos residentes del IMSS, perteneciente al sistema del registro electrónico en línea de la Coordinación de Investigación en Salud y profesor de urgencias pediátricas para el programa de residencias médicas de medicina de urgencias médico-quirúrgicas del IMSS Hospital General de Zona número 15. La plática del día de hoy va a ser cetoacidosis diabética. Vamos a darle la oportunidad también al doctor Gerardo Montes Amaya para que nos apoye un poquito dando unas palabras. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una disculpa, un poquito carrereado. Agradecer primero que todo a todos los que están por aquí acompañándonos, por darse su tiempo a esta hora para este tema tan interesante y tan importante que es cetoacidosis diabéticas en urgencias pediátricas. También comentar que el doctor Efren es nuestro secretario de la Asociación de Urgencias Pediátricas y sobre todo pues agradecerle, ¿no?, que se está dando un espacio dentro del horario de su consulta para compartir su conocimiento y apoyarnos con esto. Un agradecimiento al doctor Eulogio por apoyarnos, porque la verdad es que un poquito atareados, pero se dio a la tarea de estar también atento para presentar a nuestro ponente. Y sin más, pues agradecer a todos y cederle los micrófonos y las cámaras al doctor Efrén para que dé su presentación. Muchas gracias, Efrén. Un abrazo. Bueno, buenas noches, hola a todos. Qué bueno que tenemos muy buen fórum. No sé si ya vieron los participantes, pero bienvenidos a todos. Pues no sé si hay algún problema con el audio o con el video, con la presentación. Ahí me avisan si hay algún problemita, ¿no? Bueno, pues como ya nos presentaron, pues ya nos informaron, ya les informaron que vamos a hablar del tema de cetoacidosis diabética. Aquí están algunos de las instituciones y algunos de los grupos a los cuales pues soy agraciado en pertenecer, desde la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISPAD, que es la Sociedad Internacional para el Manejo de Diabetes en Niños y Adolescentes, de la cual pues se manejan las guías internacionales actualmente y pues obviamente de la Academia Americana de Pediatría y orgullosamente pues secretario general de la Asociación Nacional de Urgencias y Emergencias Pediátricas. ¿Sale? Efrén, audio bien. La presentación también aparentemente corre bien, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar porque creo que está un poquito extensa la plática. De hecho, casi siempre la manejamos como un taller, entonces ahorita vamos a manejarlo como una charla y una plática, pero como quiera ahí incluir algo de casos clínicos para que practiquemos un poquito y lo que se pueda, ¿no? Porque también ya es tarde, ya andamos un poco cansados, pero es un tema importantísimo para que lo repasemos ahorita como parte de los temas de urgencias pediátricas. Bueno, pues dentro de los objetivos vamos a definir, diagnosticar y clasificar la cetoacidosis diabética, así como también vamos a identificar las características bioquímicas y clínicas de la cetoacidosis, sus criterios diagnósticos, describir el manejo actual de la cetoacidosis diabética según las guías internacionales de ISPAD y también en base a las guías de práctica clínica y además nos vamos a basar un poco en lo que se maneja del manual que tenemos en la Asociación para el Manejo de la Cetoacidosis Diabética, que más adelante vamos a platicar un poquito de él. También vamos a conocer las complicaciones más frecuentes. Sería muy tardado ver todas las complicaciones, pero voy a hablar un poquito de la complicación más frecuente, que es el edema cerebral. ¿Ok? Y así pues, un poquito del manejo del edema cerebral. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues hablando de la definición. Como definición como tal, nos dice que es una complicación metabólica. De hecho, pues es de las complicaciones metabólicas agudas más severas de la diabetes mellitus y es causada por un déficit relativo o absoluto de la insulina.
De ahí todo su problema. Además de un incremento concomitante de las hormonas contrarreguladoras. Se va a caracterizar por un marcado aumento de la glucosa en sangre y es obviamente por lo que lo vamos a detectar y a determinar. Y aún así, aún siendo un dato bien fácil de determinar, como todos diríamos, pues a veces pasa desapercibido y más adelante vamos a platicar de algunas fallas en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque simplemente cometemos el error de no detectar la glucosa en sangre en los niños que llegan en urgencias. Y como una regla y algo que siempre fomentamos en nuestros estudiantes es siempre un niño que llega a urgencias debemos de solicitar una glucosa en sangre. Entonces es parte de cómo nos vamos a ir dando cuenta de esta patología, además de algunos otros datos que ahora vamos a platicar. Pues también se va a generar una diuresis osmótica y una deshidratación que va a ir determinada por ciertos niveles, desde una deshidratación leve hasta una deshidratación grave o severa. Va a estimular la cetogénesis con la consecuente producción de cetonas, la cetosis y la acidosis que nos va a llevar al cuadro general y obviamente pues a algunos datos como el deterioro de la conciencia que puede llegar al coma. Pues la cetoacidosis es una emergencia endocrinológica. Hay algunas otras emergencias endocrinológicas. Esta es la más severa, la más común, y se va a caracterizar por una tríada bioquímica que es la hiperglucemia, la cetonemia y la acidosis metabólica, como manifestación extrema de un déficit de insulina y además en ocasiones por la falta de comienzo de la enfermedad. Por la forma de comienzo de la enfermedad es como la vamos a detectar. Además es la causa más frecuente de hospitalización en los niños con diabetes y un trastorno endocrino que más va a causar ingresos en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Epidemiológicamente, pues vamos a tener que pues, se tiene una incidencia alta, inclusive de 4.6 a 8 por cada 1,000 personas y va a representar de 5,000 a 10,000 hospitalizaciones por año y se va a estimar una mortalidad hasta del 10%, entre un 4 y un 10%, perdón, ocasionado principalmente la mortalidad por el edema cerebral y es lo que debemos de evitar y es una de las razones por las cuales debemos de hacer ese tipo de revisiones para evitar el edema cerebral, que es lo que va a causar la mortalidad en estos niños. Se va a presentar en un 35 y hasta en un 40% de niños y adolescentes en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1. De hecho, por lo regular y los que ya han visto casos de niños con cetoacidosis diabética en urgencias saben bien que es el debut y es la manera como muchas veces los papás se dan cuenta que un niño es diabético y pues llega la sorpresa y llega la noticia por parte de nosotros de que pues desgraciadamente es un niño con diabetes mellitus tipo 1 y está debutando y por lo regular va a debutar con un cuadro tan severo como una cetoacidosis diabética. En aquellos niños que tengan algún otro tipo de diabetes, se va a presentar en un 5 al 25%. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues de aquellos niños que tienen una diabetes tipo 2, que cada vez es más frecuente en nuestra población de niños, además de la diabetes neonatal, que hace algunos años pues no se sospechaba, no se pensaba, inclusive actualmente ya las guías la determinan, dicen aquí está presente la diabetes neonatal y pues desgraciadamente o agraciadamente nos ha tocado o me ha tocado manejar algunos casos de diabetes neonatal en nuestros hospitales en los cuales laboramos. Y es un reto diagnóstico bien complicado. Entonces, es más común, según ISPAD, en niños menores de 5 años. En realidad, eso ellos lo ven mucho en los países desarrollados, pero en nuestro país la realidad es que vemos más casos de cetoacidosis diabética en niños preadolescentes o adolescentes, que son los que están abriendo con el cuadro. Ya también es en familias sin fácil acceso a la atención médica, en la cual los niños pues pueden tener la patología, pueden ser diabéticos, pero tienen muy difícil acceso a su tratamiento, a su vigilancia, entonces es más fácil que estos niños desarrollen la complicación que es la cetoacidosis. El riesgo de cetoacidosis en diabetes mellitus tipo 1 es 10% por paciente por año y va a depender de algunas otras causas o de algunas otras cosas también. Por ejemplo, ese riesgo se va a incrementar y yo pudiera poner hasta más del 10% en nuestra comunidad debido a algunas otras cosas. Una de ellas es el mal control. En realidad, pudiéramos decir un mal control, pero como les comenté desde un principio, muchas veces ni siquiera saben que padecen la enfermedad y pues estos niños abren con la cetoacidosis diabética sabiendo que, o más bien no sabiendo que tienen la enfermedad. Entonces un mal control, también aquellos niños que tienen episodios previos de cetoacidosis y eso nos habla también de un mal control en aquellos niños que ya se detectaron o ya se diagnosticaron y es muy común aquellos niños en los cuales
recurren. De hecho, más adelante voy a presentar unas imágenes de una pacientita que era casi como nuestra cliente frecuente y recaía cada mes con cetoacidosis diabética. Y pues próximamente viene la etapa del terror para los pediatras que trabajamos en urgencias, porque en época de Halloween, época de muchos dulces, pues es cuando más vamos a ver que debutan los niños con diabetes y obviamente con la patología de la cetoacidosis diabética. La edad peripuberal también es un momento en el cual se va a incrementar el riesgo, ya que por efecto de todo lo que tenga que ver con las hormonas del desarrollo, propicia que se desencadenen la fisiopatología de la cetoacidosis diabética y que los niños abran con esta enfermedad. Algunos otros con trastornos psiquiátricos que por ende son aquellos que no van a estar tomando el medicamento o que tienen alteraciones para tomarlo, también entran dentro del factor de riesgo para que lo desarrollen. Aquellos que tienen también trastornos de la alimentación es un problema grave, ya que pues como sabemos, desgraciadamente están sometidos todos nuestros niños a ingestas calóricas excesivas, a toda la información que les llega es sobre alimentos con calorías muy elevadas, alimentos con índices glicémicos súper elevados, y eso va a provocar que nuestros pacientes desarrollen la enfermedad. Además, algunos otros que tienen circunstancias familiares difíciles que pues no me van a dejar mentir, pero es el pan nuestro de cada día ver familias disfuncionales, ver aquellos papás que tienen que trabajar todo el día o que inclusive en nuestro medio algunos papás tienen que trabajar de noche y pues dejan a los niños al cuidado de otras personas que en realidad pues no tienen el mismo interés que los padres al cuidar la dieta o al cuidar los excesos en los niños, y eso pues va a provocar que tengan esas complicaciones. Además, pues como les comenté hace rato, el acceso limitado al servicio médico también es un condicionante o un factor de riesgo. Entonces, en Estados Unidos la tasa de mortalidad pues es muy baja, de 1,15 hasta 1,18%, en Canadá, por ejemplo, y en Gran Bretaña hasta 1,31%, cosa que no sucede en nuestro país. En los países subdesarrollados el riesgo de morir por una cetoacidosis diabética pues va a ser mucho mayor. De hecho, me ha tocado la desgracia de ver niños que fallecen por complicaciones de la cetoacidosis diabética. Y pues el edema cerebral es el causante, es el enemigo de quienes manejamos la cetoacidosis diabética en urgencias o en las terapias intensivas, ya que pues es quien nos va a marcar un índice de mortalidad muy alto. Entonces, el edema cerebral va a causar hasta un 87% de todas las muertes por cetoacidosis diabética. Y algunas otras causas que van por ende con el manejo de la cetoacidosis va a ser también la hiperpotasemia, las hipoglucemias, que inclusive en los pacientes que estamos ya con el manejo de la cetoacidosis nos damos cuenta que desgraciadamente no se entiende la enfermedad, no se entiende la patología ya instalada dentro del gremio médico, o a veces es por falta de capacitación en la cual iniciamos el tratamiento con la insulina y se nos va muy abajo los índices de la glucosa en sangre, y inclusive el niño se nos va a complicar por una hipoglucemia severa. Y la hipoglucemia nos va a llevar al edema cerebral, que es la principal causa de mortalidad. Algunas otras complicaciones en el sistema nervioso central también, algunas otras como hematomas, trombosis, en las cuales pues ya las guías nos manejan o nos dicen que no debemos de utilizar catéteres centrales, y como médicos que manejamos las áreas de urgencias o que trabajamos en las áreas de urgencias o en las terapias intensivas, pues está el utilizar vías centrales para este tipo de pacientes, pero tiene sus excepciones, como en el caso de los niños con cetoacidosis, en los cuales está proscrito o no debemos de instalar catéteres centrales por el riesgo alto de trombosis. La sepsis como también parte de la patología en la cual a veces los niños abren con una cetoacidosis también por procesos infecciosos, que más adelante lo vamos a platicar de eso, y los niños que desarrollan edema pulmonar porque no sabemos manejar tampoco los líquidos en ellos y podemos desarrollar un edema pulmonar severo por exceso de manejo de soluciones. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues va a estar obviamente la deficiencia de insulina, que se va a manifestar como un debut, como les dije desde un principio, también en aquellos pacientes que ya son diabéticos y que ya desarrollaron inclusive una lipodistrofia, la cual se da por la aplicación recurrente de la insulina, en la cual si no se rota el sitio de aplicación de la insulina y lo seguimos aplicando en el mismo lugar, desarrollamos una lipodistrofia que después va a condicionar a que el niño pues, no tenga una absorción adecuada a nivel de los tejidos de esa insulina que se está aplicando. Otra
causa es la omisión o el error en las dosis, que pues eso también conlleva lo que manejé hace rato sobre el mal control, y entonces el niño sigue creciendo, sigue aumentando de talla, sigue aumentando de peso, y si el niño no lleva un buen control con su médico, pues obviamente sus dosis se van a ir quedando abajo. Entonces, el error o la omisión en las dosis es uno de los factores también. En los adolescentes lo vemos mucho, lo de la omisión de las dosis, porque a veces los papás dejan que el niño ya se aplique la insulina y no supervisan el si se aplicó o no se aplicó, y a veces el niño en la etapa de adolescencia pues es en la etapa de rebeldía y no lo van a hacer. Además de que aquellos que ya están manejando una bomba microinfusora pues empieza a disfuncionar, y hemos tenido ya casos en el hospital también de niños en los cuales la bomba falló y pues no se dieron cuenta, y pues empezó el niño con datos de una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque obviamente había una deficiencia absoluta de la aplicación de la insulina. Entonces, las deficiencias relativas pues van en aquellos pacientes que presentan cierto tipo de infecciones, como las que manejo aquí o las que estoy marcando aquí, como neumonía, infección de vías respiratorias superiores, algunas infecciones del tracto urinario, pancreatitis, enfermedades vasculares, pacientes que sufrieron o desarrollaron algún trauma, pacientes con quemaduras, pacientes que estuvieron sometidos a algún proceso quirúrgico, algunos que tienen transgresión dietética, además de algunos otros que tienen trastornos endocrinos asociados. El embarazo inclusive puede desarrollarlo, puede condicionar, pacientes que tienen hipertiroidismo, feocromocitomas, enfermedad de Cushing, algunos que tienen asociación con drogas, como bueno, no específicamente estupefacientes, pero sí hablando de drogas como los corticoides, glutaminas, diuréticos tiacídicos, la difenilalantoína, intoxicación por algunos estupefacientes también, y algunos con trastornos psicológicos, como les dije en un principio, con trastornos en la alimentación, como la anorexia, o algunos otros con neurosis. Dentro de la fisiopatología, pues todo tiene que ver con el déficit absoluto o relativo de la insulina, que va a estar dada por, como ya les comenté hace rato, ya sea por situaciones de estrés, y eso lo vemos mucho también en los preadolescentes o en los adolescentes que están en momento de exámenes en la escuela, o que están sometidos a mucho estrés por las materias o por trabajos que tienen que cumplir, y eso de repente, eso puede provocar que también el niño recaiga. Algunos que presentan ciertos tipos de infecciones, sobre todo infecciones de vías respiratorias altas o del tracto urinario, además de que algunos que tienen un tratamiento de insulina insuficiente, como les dije hace rato, por no ajuste de las dosis o por omisión en el tratamiento, y puede ser una omisión voluntaria por parte del mismo adolescente, preadolescente, o en algún preescolar en el cual el padre de familia no esté bien al pendiente de la administración de la insulina. Pues todo tiene que ver con una afectación en cuestión de las hormonas contrarreguladoras, las cuales se van a elevar por las situaciones que platiqué anteriormente de estrés, infecciones, omisión en el tratamiento, y esas hormonas contrarreguladoras, como son el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y inclusive la hormona de crecimiento, se van a elevar. Y al momento de elevarse van a causar alteraciones en el metabolismo, desarrollando a nivel de los ácidos grasos o a nivel de los lípidos o de las grasas un aumento de la lipólisis, elevando los ácidos grasos libres y desarrollando la formación de cuerpos cetónicos, con la consiguiente disminución de nuestra reserva de alcalina y desarrollo de cetoacidosis. Entonces vamos a tener liberación de cuerpos cetónicos, además de que hay una disminución en la utilización de la glucosa, y a nivel del metabolismo de las proteínas va a aumentar la proteólisis y va a disminuir la síntesis de proteínas, con la elevación de sustratos gluconeogénicos y elevación de la gluconeogénesis, desarrollando por consiguiente una hiperglicemia como parte del cuadro clínico de nuestra patología, de nuestra enfermedad. Y por consiguiente, esta hiperglicemia, si sobrepasa el umbral renal para la glucosa, que es arriba de 180 miligramos por decilitro, pues vamos a tener que la glucosa se va a presentar en orina, desarrollando pues una glucosuria, y además pues una diuresis osmótica, que me va a hacer que pierda agua y que pierda electrolitos al mismo tiempo. Lo va a llevar al niño a una deshidratación, que es parte también el cuadro clínico identificado de la cetoacidosis, y por consiguiente, dependiendo del grado de deshidratación, vamos a llegar inclusive hasta desarrollar una hiperosmolaridad.
además de alteraciones de la función renal por la pérdida de electrolitos, la deshidratación, la hiperosmolaridad, y además con la elevación de las hormonas contrarreguladoras, pues también vamos a tener un aumento de la glucogenólisis, y eso me va a llevar a una hiperglicemia a nivel central. Todo esto me va a hacer que mi paciente también tenga afectación en el potasio, ya sea por una afectación ahí también de la hormona aldosterona, que la cual también se va a elevar por efectos, y algunas otras alteraciones hidroelectrolíticas. Te puse específicamente lo del potasio porque al ratito o más adelante vamos a ver que es un punto a determinar bien importante para que nuestro manejo no cause algún tipo de afectación en el paciente y no alteremos más el estado de salud del niño. Dentro de la fisiopatología, como les comenté, pues el estado de estrés va a estimular la liberación de hormonas contrarreguladoras, las cuales van a inducir una resistencia severa a la insulina y va a favorecer aún más la hiperglicemia, como les comenté, el desarrollo de cuerpos cetónicos, además de la deshidratación, el estado hiperosmolar y todas las complicaciones que conllevan la fisiopatología desarrollada en estos niños. Dentro del cuadro clínico, pues vamos a ver los datos característicos. Es un paciente que no se observaban claramente los datos, o muchas veces los papás pasaban desapercibidos datos como inclusive la nicturia, que algunas veces uno pudiera decir, bueno, pero ¿cómo no se van a dar cuenta que el niño se está orinando en la noche o que se está levantando a orinar? Pero muchas veces pasa desapercibido por los padres, o como les digo, en el tratar de la vida actual, pues a veces los papás trabajan en la noche, dejan al niño al cuidado de sus hermanos mayores, o datos como estos, o inclusive no se dan cuenta simplemente. Algunos otros datos clínicos que ya conocemos, como son también la poliuria, la polifagia, la polidipsia, a veces pasa desapercibido hasta que llega el niño al cuadro severo que llegan a presentar. Este video es de una pacientita que teníamos en nuestro hospital, diabética, que tenía recurrencia casi mensual en el área de terapia intensiva con datos de cetoacidosis. Entonces, casi siempre esa imagen yo se la pongo a mis estudiantes para que vean los datos clínicos de deshidratación, el estado clínico de la niña, inclusive su estado mental. Normalmente, les comento, normalmente no vas a ver a un niño preescolar en esas condiciones, en las cuales el niño no está activo, reactivo, está completamente postrada, esperando a ver qué es lo que le va a hacer la enfermera, está chupándose los labios inclusive. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya tiene cierto grado de deshidratación que se observa inclusive con el hundimiento de sus ojos, con la mucosa oral seca, la piel un poco con falta de turgencia, la saliva afilante. Entonces son datos clínicos característicos y que no son difíciles de identificar. Entonces, dentro del cuadro clínico, pues vamos a tener síntomas de hiperglicemia, como son la poliuria, la polidipsia, la nicturia que les comenté hace rato, el dolor muscular, que también algunos pacientitos, inclusive aquí en la consulta, nos llegan por dolor muscular, y uno tiene que hacer una historia clínica completa y determinar por qué ese paciente tiene dolor muscular. Síntomas de acidosis y deshidratación, vamos a encontrar el tipo de respiración característica de los niños con cetoacidosis, como es la respiración de Kussmaul. Algunos están polimnéicos, presentan también dolor abdominal, algunos tipos de calambres, confusión, somnolencia, algunos pueden llegar inclusive hasta el estado de coma. Las mucosas pues están secas, con saliva afilante, el llenado capilar va a estar retardado. Si tomamos una presión arterial, ya estos niños pueden estar ya con percentilas por abajo de lo que les corresponde y van a estar con datos de una hipotensión arterial. Otros síntomas que vamos a observar también y que son muy subjetivos, como son la náusea, los vómitos, la astenia, el ataque al estado general, y un dato que pues ya no ya que es tan subjetivo, pero que es un dato patognomónico o pivote, y que inclusive siempre les comento yo a mis estudiantes o a mis residentes, a mis internos, que siempre que llega una terapia y me da un olor a acetonas, ya digo, bienvenida a la guardia, porque vamos a estar un poco ocupados. Entonces, el aliento o olor a manzanas o olor a acetonas es bien característico. Entonces, dentro del cuadro clínico, pues vamos a tener que ese niño ya tiene días que está desarrollando hiporexia o anorexia, inclusive va a tener datos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, y eso, pues desgraciadamente hemos visto en las áreas de urgencias que
pues se nos confunden mucho quienes llegan a manejar niños en urgencias, que llegan a pensar siempre en lo más clásico para un dolor abdominal acompañado de náusea y vómito, e inclusive deshidratación, como es la apendicitis o una gastroenteritis. Entonces tenemos que hacer un estudio completo, una anamnesis completa de nuestro paciente para que podamos hacer diagnóstico diferencial, pero ojo, como este tip, no irnos siempre con lo mismo, no pensar que todo el dolor abdominal va a ser una apendicitis. Bueno, para hacer el diagnóstico se deben de cumplir los criterios que ISPAD, que es la Sociedad Internacional de Diabetes en Niños y Adolescentes, en sus últimas guías que se publicaron en el 2022 y se hizo una actualización en el 2023, no hubo cambios, pero los últimos criterios que se manejan es pacientes que tienen una hiperglicemia arriba de 200 miligramos por decilitro, y debe de tener también una acidosis metabólica manejando pHs por abajo de 7.3 y o bicarbonatos por abajo de 18, y esa es una última actualización, ya que previamente en los consensos anteriores, en el del 2018 todavía se manejaban bicarbonatos por abajo de 15, ahorita ya el bicarbonato se maneja por abajo de 18 como un criterio diagnóstico. También la cetonemia como parte de la triada, y esa la vamos a determinar ya sea por cetonas, ya sea por la cetonemia con el beta, con la toma de beta hidroxibutirato, si es que nuestro hospital lo tiene, y la cifra a determinar es que presente más de 3 micromoles por litro, o en nuestros hospitales en los cuales pues necesariamente no contamos con la toma de la beta hidroxibutirato, tenemos la medida de cetonas en orina. Entonces la cetonuria también nos va a determinar como un criterio clínico, un criterio diagnóstico. Entonces, recapitulando, debe de tener estos tres criterios para que podamos decir que se trata de una cetoacidosis diabética. Y esto, bien a colación, porque a veces nos interconsultan pacientes porque están con hiperglicemia, pero no cumplen los demás criterios, y al tomar la gasometría no está acidótico, o en realidad al tomar cetonas en orina no tiene eliminación de cetonas. Entonces hay que diferenciar bien y determinar bien el diagnóstico de una cetoacidosis diabética con el cumplimiento de nuestros tres criterios como marcan las guías internacionales. ¿Cómo la vamos a clasificar? La clasificación de la cetoacidosis se clasifica tan fácilmente como una clasificación de leve, moderada y severa. Y esto va a estar dado por el pH, y es imprescindible que tomemos una gasometría para que obviamente cumplamos los criterios, como les dije en la diapositiva anterior, así como ahorita hacer una clasificación. Y la clasificación se va a basar en una clasificación gasométrica. Entonces vamos a tener que una leve va a marcar pHs de 720 a 730 con un bicarbonato entre 10 y 18. Una moderada va a tener un pH entre 7.10 y 7.19 y un bicarbonato entre 5 y 9. Y aquella que ya está presentándose como una cetoacidosis severa, vamos a tener pHs por abajo de 7.10 y bicarbonatos por abajo de 5. Y como ustedes no me van a creer, en realidad la mayoría de los casos de cetoacidosis que manejamos nosotros en nuestro hospital o en nuestros hospitales en los cuales laboramos llegan casi siempre entre una moderada severa, por no decir que casi todas llegan en una clasificación de cetoacidosis severa, con pHs inclusive de 6.9, de 6.8, inclusive tuvimos un caso, y bicarbonatos por abajo de 5. Entonces la mayoría nos llegan ya en una cetoacidosis severa, y eso a veces por malos manejos o malas identificaciones. Entonces, como diagnóstico diferencial tenemos que determinar aquellos pacientes que ya retomamos una gasometría y tienen acidosis metabólica, tenemos que determinar algunos otros orígenes de la acidosis metabólica, sobre todo si no cumple los otros criterios como es la hiperglicemia o la cetonuria o la cetonemia. También aquellos que presentan acidosis respiratoria, pacientes inclusive asmáticos que llegan al área de urgencias y que tienen un problema respiratorio severo, tratan inclusive de confundirlo con esto. Entonces es bien importante que hagamos el estudio consensuado de nuestro paciente. Aquellos que también desarrollan hipocalemias, neumonías como procesos infecciosos, y los que desarrollan intoxicaciones por salicilatos. Entonces es bien importante que podamos hacer diagnóstico diferencial. Dentro de los criterios de internamiento, pues como ustedes pensarán, pues todos los niños con cetoacidosis se tienen que internar, y pues no, solamente aquellos pacientes que tengan o hayan desarrollado un coma cetoacidótico, los pacientes que estén clasificados entre una moderada o grave, y como les dije hace rato, pues en realidad la mayoría de los pacientes que nos llegan en el área de urgencias llegan como una grave o moderada.
Y aquellos pacientitos como la pacientita que les enseñé en el video, en el cual pues es una pacientita que tiene muchas recurrencias. En esos pacientes, aunque sea una cetoacidosis leve, se tiene que internar por el riesgo que desarrollan esos niños, inclusive porque son más sensibles al tratamiento con la insulina, y esos niños que tienen recurrencias muy frecuentes, el tratamiento con la insulina les puede causar una afectación muy severa, hipoglucemias severas, hipocalemias severas, que tenemos que estarlos vigilando, y por eso es un criterio de internamiento. Y pues aquellos niños que tienen cetoacidosis neonatal, o aquellos niños que tienen menos de 2 años, son un criterio para internamiento en el área de terapia intensiva. Entonces, para describir el manejo actual de la cetoacidosis diabética, pues tenemos que entender varias cosas. Desde el manejo con líquidos, ahorita aquí vienen los rubros que tenemos que llevar a cabo en nuestro manejo en el área de urgencias, desde el soporte básico y avanzado para la vida, también el manejo de líquidos que tenemos. Es imprescindible que sepamos hacer y que sepamos manejar, ya que esto es determinante para que no provoquemos nosotros mismos un problema grave en nuestro paciente, o una complicación de la cetoacidosis, como sería el edema cerebral, y el cual pues tiene el más índice de mortalidad en nuestros niños. Tenemos que saber el manejo de la insulina, y como yo siempre le comento a mis residentes, a mis internos, en realidad uno, si no está empapado en este tema, pensaría que el manejo de la insulina sería el más difícil de estos 4 rubros, pero en realidad yo les diría que es el más fácil de estos 4 rubros, y más adelante les voy a explicar por qué. Y además tenemos que estar bien pendiente del manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas, que a veces es algo muy subjetivo, no nos damos cuenta, lo dejamos pasar, pero es determinante para el manejo de nuestros pacientes en el área de urgencias. Bien importante estar monitorizando nuestros electrolitos séricos. Entonces, como objetivos de la terapéutica, pues vamos a tener hay que corregir la deshidratación, obviamente, y eso va a depender también del grado de deshidratación con el que llegue el paciente. Hay que corregir la acidosis y revertir la cetosis en la medida de lo posible, pero no condicionar nuestro tratamiento o nuestro cese del tratamiento en base a las cetonas, porque eso era un criterio muy antiguo que se tenía. Inclusive cuando yo estudié me decían hasta que estén las cetonas negativas se quita todo. Entonces, obviamente, eso no, ya no es un criterio, pero sí hay que corregirlo y tratar de revertir la cetosis. Hay que restaurar los niveles de glucosa a valores normales, obviamente, pero esto con sumo cuidado, con mucha precaución, ya que el que nosotros no estemos vigilando el descenso paulatino de la glucosa sérica en nuestro paciente va a condicionar el desarrollo de un edema cerebral. Hay que evitar complicaciones de la terapéutica, como les he estado marcando desde hace rato, y tenemos que identificar y tratar cualquier evento desencadenante. Y para eso tenemos que estar pegados con nuestro paciente, sentados ahí a pie de cama, vigilando cómo está nuestro control de líquidos, cómo está nuestra glicemia capilar, cómo están nuestros electrolitos, cómo está nuestra gasometría. Entonces, llega un paciente con cetoacidosis diabética y es un paciente de terapia, es un paciente que tenemos que estar al pendiente todo el tiempo. Entonces, dentro de nuestra evaluación inicial, estamos en el área de urgencias y llega nuestro paciente. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Por norma, por ley, nuestro triángulo de evaluación pediátrica. El PALS nos lo marca y nos lo obliga a que lo hagamos, y es tan fácil de hacer que estaría muy mal que no lo hagamos. Entonces, nuestro triángulo de evaluación pediátrica es elemental, es básico, es esencial. Y pues, ¿qué voy a hacer en el triángulo de evaluación pediátrica? Algo tan sencillo como valorar estos 3 lados de nuestro triángulo, desde cómo está respirando nuestro paciente, si tiene una respiración alterada, si está respirando de manera normal, cómo está su circulación o su estado circulatorio, si ese paciente tiene un adecuado llenado capilar, si ese paciente está probablemente marmóreo, está cianótico. La circulación es importantísima, además de la apariencia. Y en la apariencia, pues ya lo vimos desde el video que les puse en el ejemplo, en el cual la niña, pues en realidad una niña en etapa preescolar no va a estar completamente postrada sin poner ningún tipo de rechazo ni irritabilidad. Entonces la apariencia es importantísima. Y pues aquí va otra vez el video para recordarnos que es importantísima la apariencia de nuestro paciente, cómo está respirando y obviamente cómo está en su estado circulatorio, que lo vamos a ver a simple vista y a distancia. De hecho, el triángulo de evaluación pediátrica, que es una evaluación que se debe hacer en los primeros 30 segundos que vamos a evaluar un paciente en el área de urgencias,
sin tocarlo, sin auscultarlo, sin revisarlo, vamos a darnos cuenta de nuestros 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica y vamos a determinar cuál está alterado. Inclusive en algunas guías europeas ya están manejando el triángulo de evaluación pediátrica en un máximo de 5 segundos. Entonces, pues como verán, yo creo que en 5 segundos sí lo podemos determinar, ¿ok? Entonces, dentro de nuestra valoración, pues obviamente tenemos que hacer una valoración completa de la vía aérea y cómo está la respiración de nuestro niño. Difícilmente hemos tenido que llegar hasta intubar a un paciente con cetoacidosis grave, pero si es necesario, pues, vamos a tener que hacerlo y pues obviamente hacer el manejo de nuestros gases arteriales ya en un paciente intubado. Tenemos que evaluar cómo está la situación hemodinámica y aquí, como les digo, pues va a estar determinada por la administración de líquidos y cómo debemos de hacerlo y evitar obviamente el riesgo de trombosis y afectaciones a nivel circulatorio. Tenemos que valorar el grado de deshidratación de nuestro niño y pues cómo está su estado neurológico, que es imprescindible. Entonces, ¿qué tenemos que realizar dentro de los procedimientos o qué acciones tengo que hacer yo en el área de urgencias pediátricas? Pues obviamente lo básico y que increíblemente, y ustedes yo creo que me van a apoyar, es algo que ya se está perdiendo. No es posible que no nuestros estudiantes, nuestros internos, nuestros residentes no tomen signos vitales y no tomen en cuenta que los signos vitales son determinantes. Entonces, monitorizar los signos vitales es imprescindible. Hay que llevar un soporte respiratorio según el estado clínico de nuestro paciente y como norma, como ley, paciente que llega al área de urgencias con dificultad respiratoria, debemos de dar o brindar un aporte de oxígeno suplementario en la medida de lo posible, además de evaluación obviamente del caso. Y debemos de tener un primer acceso vascular. Ojo, como les vengo recordando, el acceso vascular tiene que ser periférico. Ya si no podemos acceder a una vía periférica, pues podemos optar por una vía intraósea, pero imprescindible tiene que ser una vía periférica. Y debemos de tener más adelante un segundo acceso vascular. Entonces, dentro de nuestras acciones, pues es tomar los laboratorios completos que, como les dije en un principio, pues son lo que nos va a marcar nuestro diagnóstico al cumplir los criterios específicos. Hay que iniciar los líquidos, es importantísimo también, y ahorita vamos a ver cómo los debemos de iniciar y en qué momento. Si es necesario aplicar o colocar una sonda nasogástrica, la pondríamos, y esto está dado más que todo porque nuestros niños llegan con dolor abdominal, pero más que todo el dolor abdominal está dado por un hilio de tipo metabólico, dado por la hipocalemia severa con la que llegan estos niños. Entonces a veces hay que colocar la sonda nasogástrica para descomprimir un poquito el abdomen y eso hacer que disminuya el dolor del abdomen de nuestros niños. Tenemos que llevar un control de la uresis como debe de ser, tenemos que estar vigilando que ese paciente esté orinando y saber qué tanto está orinando, y tenemos que tener un segundo acceso vascular. Entonces, imprescindible que tengamos nuestros 2 accesos vasculares, uno para que estemos administrando tanto los líquidos como los medicamentos que requiera, y otro inclusive que nos sirva para la toma de muestras, la cual pues debe llevar un orden, un horario, y se debe estar realizando, y más adelante les voy a especificar el horario para la toma de muestras. Entonces, dentro del manejo de líquidos, el manejo de líquidos es punto clave dentro de nuestro manejo en los niños con cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La función es reponer el volumen perdido. Estos niños llegan con ciertos grados de deshidratación y en base a esos grados de deshidratación vamos a implementar nuestro tratamiento. Entonces, vamos a estandarizar en la medida de lo posible una deshidratación del 10%, pero podemos tener algunos niños que nos lleguen con cetoacidosis leves o moderadas, en los cuales inclusive se puede manejar un porcentaje de deshidratación de un 5 o hasta un 7%, pero como estándar podemos manejar un porcentaje de deshidratación del 10%. Es importante que repongamos el sodio, ya que es uno de los electrolitos que puede estar perdido o disminuido. En algunos casos puede estar inclusive elevado, pero vamos a ver más adelante en qué caso sería. Y hay que reponer el agua del espacio intra y extracelular, además de tratar de incrementar el filtrado glomerular para el aclaramiento de la glucosa y eliminación de cuerpos cetónicos. Y como ley, reducir el riesgo de edema cerebral, el cual inclusive nosotros con nuestro manejo o nuestro retraso en el manejo podemos condicionarlo. Y como les dije hace rato, pues el edema cerebral es el que nos va a provocar el porcentaje de mortalidad elevado. Entonces, la pérdida de electrolitos se va a determinar en una media de, por ejemplo, la pérdida de agua en mililitros por kilo, en una media de 70 mililitros por kilo, tenemos un rango entre 30 y 100.
el sodio, el potasio, el cloro y el fósforo también vamos a estarlo perdiendo con medias de 6 en el sodio, 5 miligramos por kilo en el potasio, cloro, 4 miligramos por kilo y el fósforo hasta en 1.5 micromoles por kilo. Entonces, la pérdida de líquidos pues, va a estar determinada por el porcentaje de deshidratación, y entonces va a ser desde una leve, una moderada, una severa, con 5, 7 y 10%, y en mililitros por kilo de 50, 70 y hasta 100 mililitros por kilo en una pérdida de líquidos de manera severa. Entonces, nuestro tratamiento lo vamos a enfocar o lo vamos a llevar a cabo por fases, y estas fases se deben de realizar de manera adecuada y en el tiempo que se debe de realizar para que no retrasemos el tratamiento de nuestro niño y presente complicaciones severas. Entonces, nuestra primera fase del tratamiento debe ser dentro de la primera hora, máximo en la segunda hora. Entonces, entre 1 o 2 horas debemos de estar realizando nuestra primera fase del tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es reponer el espacio vascular perdido. Y vamos a empezar con el descenso de la glucosa sérica de nuestro niño. ¿Qué vamos a hacer? Iniciar con nuestra fluidoterapia a través de cristaloides por vía intravenosa o por vía intraósea, como dijimos hace rato, si no tenemos un acceso venoso funcional. Y además de que durante la primera hora vamos a iniciar, o posterior a la primera hora, perdón, vamos a iniciar con la insulinoterapia y tiene que ser por vía IV. En algunos casos pudiera darse que apliquemos la insulina por vía subcutánea, pero son casos específicos que más adelante aclaramos este punto. Dentro de la segunda fase del tratamiento para los niños con cetoacidosis diabética, pues va a ser dentro de las 2 a 3 horas que siguen a la fase 1 y hasta las primeras 24 horas. Entonces, hasta nuestro primer día de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Rehidratar el espacio intracelular, normalizar la glucemia, corregir el déficit de electrolitos y tratar de revertir la acidosis y la cetosis. ¿A través de qué? De la fluidoterapia, en aquellos pacientes que tienen inclusive hasta el 50% del déficit, aporte de electrolitos, mantenimiento de la insulinoterapia IV y el aporte de glucosa en caso de que ya requiera que le estemos administrando glucosa, dependiendo de cómo está sensible nuestro paciente al tratamiento con la insulina y las disminuciones de glucosa por hora. La tercera fase pues va a ser a partir de la hora número 25 hasta inclusive la hora 48, y esto va a estar determinado, como vamos a ver más adelante, dependiendo de la osmolaridad de nuestro niño, el que nos progresemos hasta 48 horas de tratamiento. Entonces, como objetivo, vamos a continuar la rehidratación, vamos a llevar nuestra glucosa a un nivel normal, esperado, además de que ya tengamos cetonas en sangre y un pH normal, o sea, nuestro paciente ya esté completamente estable a través de la fluidoterapia, como les mencioné anteriormente, aparte del aporte de electrolitos, la insulinoterapia IV, e inclusive en esta fase ya tendríamos el cambio a el inicio de la insulina por vía subcutánea. Además de que ya podemos iniciar la alimentación oral en nuestro paciente. Para este momento pues ya tenemos corregido el potasio, los electrolitos alterados y muy probablemente ya nuestro paciente no tenga dolor abdominal ni datos de hilio metabólico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro del manejo de líquidos inicial, vamos a administrar un bolo de 10 a 20 mililitros por kilo por dosis en 30 a 60 minutos. Durante la primera hora nos vamos a encargar de administrar nuestro primer bolo de líquidos. Va a ser con solución salina al 0.9%, o si es un paciente que ya tenga datos de choque hipovolémico, podemos administrarlo en menos tiempo, no esperarnos a los 60 minutos completos. Obviamente va a ser con cloruro de sodio al 0.9%, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estoy poniendo la glucosa? Porque hemos tenido casos en el área de urgencias que increíblemente administran bolos de glucosa. Entonces, lo ideal pues es no infundir más de 20 mililitros por kilo en los primeros 60 minutos de tratamiento, y esto siguiendo pues las guías y las normas del manual de reanimación avanzado pediátrico. Tener cuidado de no sobrecargar con líquidos porque tenemos el riesgo de edema cerebral. Entonces, solamente una carga de 20 mililitros por kilo en los primeros 60 minutos de tratamiento. Vamos a continuar con la reposición de líquidos para las siguientes 36 a 48 horas, y eso va a estar determinado por el estado osmolar de nuestro niño. Ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a administrar los líquidos? La administración de líquidos se va a llevar a cabo por determinando cuál es el volumen de deshidratación de nuestro niño en el área de urgencias, y esto lo vamos a calcular con el porcentaje de deshidratación por el peso del paciente.
Además, le vamos a agregar 1.5 veces el volumen de mantenimiento en 24 horas calculado con la fórmula de Holiday-Segar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la primera mitad del volumen total en las primeras 12 horas. Y después el resto lo vamos a pasar en las siguientes 24 a 36 horas para tener un tratamiento con líquidos para 36 horas o para 48 horas, dependiendo de nuestro grado de osmolaridad que se presente. Entonces, el tiempo de reposición siempre va a depender de eso, de cómo estamos con la osmolaridad sérica y teniendo osmolaridades entre 330 y 360, lo vamos a administrar en 36 horas, ¿ok? O sea, nuestra primera dosis va a ser, nuestra primera dosis va a ser en las primeras 12 horas y el resto para 24 horas. Pero si tenemos osmolaridades altas por arriba de 360, nuestro tratamiento con líquidos va a ser en total para 48 horas, o sea, las primeras 12 horas y el resto para 36 horas. Entonces, por eso les decía que el tiempo dependerá de la osmolaridad. Entonces, tenemos que hacer cálculos y tenemos que determinar la osmolaridad sérica de nuestro paciente. No me voy a detener mucho en las fórmulas porque voy a tratar, si nos alcanza el tiempo, de hacer un ejercicio al final, ¿ok? Y la fórmula de Holiday-Segar, que también ya todos la conocemos. Entonces, para un cálculo de plan de soluciones por Holiday-Segar en un paciente masculino de 9 años que pesa 32 kilos, pues los primeros 10 kilos es a 100 mililitros por kilo, le vamos a administrar 1000 mililitros. Los segundos 10 kilos a 50 mililitros por kilo serían 500 mililitros más. Y en este niño que tiene 32 kilos, pues en adelante de los 20 kilos van a ser 20 mililitros por kilo, serían 240 más. Sumando los anteriores nos da un total de 1740 mililitros para 24 horas. Si lo queremos dividir para 8 horas, pues sería 580 por cada plan de 8 horas. Entonces, la infusión de líquidos. En un principio les mencioné que hay un manual por parte de la Asociación Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Hay un manual, curso taller de cetoacidosis diabética que se hizo ya hace tiempo, que actualmente está en su primera edición. No sé si más adelante se piense hacer una segunda edición, sería perfecto con las últimas actualizaciones. Ya lo platicaremos con nuestro presidente a ver qué opina, pero el manual nos hizo una gráfica o una tabla de acceso rápido, pudiéramos decir, en la cual para el área de urgencias, que todos los que hemos estado en urgencias o estamos en urgencias sabemos que nos agarra la prisa y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces nos llega un niño con cetoacidosis y pues qué mejor que tener nuestra tabla que nos ayude, en la cual en la tabla nos marca por peso, por intervalos de peso. Y en los intervalos de peso nos dice a cuánto debemos de infundir los líquidos en mililitros por kilo por hora. Por ejemplo, el niño anterior que pesa 32 kilos estaría en este rango de 20 a 39, y en ese niño yo sé que tengo que administrarle líquidos a 4 mililitros por kilo por hora. Y vamos a hacer más adelante un ejercicio en el cual vamos a comprobar que sí, el acceso rápido es rápido y es efectivo. Entonces, el manejo de líquidos, pues tenemos que iniciar la reposición con solución fisiológica al 0.9% o 0.45% si tenemos un sodio sérico corregido mayor a 155 miliequivalentes por litro, o en caso de que utilicemos potasio en las soluciones, pero vamos a normarnos por cómo están los niveles de nuestro sodio sérico corregido. Entonces, en general vamos a utilizar una solución fisiológica del 0.9%, pero siempre estar pendiente de nuestros electrolitos, porque si tenemos electrolitos elevados, pues vamos a tener que ajustar nuestra solución fisiológica a un 0.45%. Como les mencioné hace rato, tenemos que estar vigilando qué tanto va a descender la glucosa. ¿Por qué? Porque si hay un descenso muy rápido, tenemos que estar, bueno, le decimos jugar con las soluciones, ¿no? Y nosotros como médicos decimos jugar, pero luego las enfermeras no les gusta ese jueguito porque tienen que estar haciendo cambio de soluciones, pero es bien importante que veamos qué tenemos que hacer. Entonces, aquellos niños que ya hayan tenido un descenso de glucosa entre 250 y 300 miligramos, pues vamos a tener que iniciar ya con glucosado al 5% y ponerlo 1 a 1 con nuestra solución fisiológica al 0.9%. Entonces, recordando, tenemos que pasar las soluciones 1 a 1 con solución glucosada, ya que tengamos un descenso de la glucosa entre 250 y 300 miligramos por decilitro. Siempre tener en cuenta que no debemos de excedernos de 4000 mililitros por metro cuadrado al día dentro de nuestro plan de soluciones, y que las pérdidas urinarias no deben de ser repuestas por fluidos intravenosos.
pero pudiera ser necesario en algunas circunstancias específicas. Pero como ley no está normado que hagamos una reposición de nuestras pérdidas urinarias. Y tenemos que tener en cuenta otro dato que es que si tenemos un uso prolongado de la solución salina del 0,9%, pues podemos asociarlo con un desarrollo de acidosis hiperclorémica. Entonces ahí tenemos que estar bien pendiente de cómo están nuestros electrolitos y obviamente el estado ácido base de nuestro niño. Entonces, en las últimas actualizaciones de las guías del ISPAD, nos dice que cuando las limitaciones geográficas requieran que la gestión se inicie en un centro con menos experiencia, debe hacerse contacto telefónico o videoconferencia de apoyo con médicos que tengan más experiencia en el desarrollo, en la atención de la cetoacidosis diabética, y esto es bien importante, y actualmente con las comunicaciones es mucho más fácil. Entonces sí sería una muy buena idea. De hecho, en todos los cursos y talleres en los que hemos estado, siempre hemos fomentado eso, y actualmente hay grupos a nivel nacional de cetoacidosis diabética donde compartimos casos, y damos opiniones, inclusive apoyamos a algunos médicos que no tienen tanta experiencia en el manejo de la cetoacidosis diabética para que lleven a cabo su tratamiento, debido a que pues están en situaciones en las cuales las limitaciones geográficas no se lo permiten. Entonces también es una muy buena idea por parte de ISPAD de que se hagan grupos en los cuales estemos siempre en contacto para que nuestros niños no tengan repercusiones en su estado de salud. Y pues hablando ahora sí de la insulinoterapia, que es una parte pivote del tratamiento también, vamos a repasar por qué necesitamos la insulina. Pues obviamente es nuestra llave, ¿no? Es nuestra llave para que la glucosa entre a la célula. Si esa llave no está bien puesta, pues la glucosa no va a entrar a la célula y pues se va a desarrollar una hiperglicemia. Entonces, ¿para qué necesitamos la insulina? Pues va a ayudarnos a aumentar la captación de glucosa por el músculo y algunos otros tejidos, o todos los tejidos. Aumenta también la síntesis de glucógeno y suprime la lipólisis y la cetogénesis. Entonces es importantísimo el que tengamos insulina en nuestro cuerpo. Ahora, en estos niños que tienen un déficit, ya sea absoluto o relativo de la insulina, y por consiguiente van a desarrollar la enfermedad, ¿cuándo debo iniciar la insulina? ¿La debo iniciar de manera rápida cuando llega el paciente? No. La infusión de insulina debe de iniciar al menos 1 hora después de la terapia de reemplazo hídrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante nuestra primera hora, nuestro bolo de solución fisiológica, el 0,9% a 20 mililitros por kilo, como les mencioné, y pasando la primera hora y que nuestro niño ya empiece la hidratación, entonces es el momento de que yo inicie la insulina. ¿Cómo le voy a pasar la insulina? ¿Le paso un bolo de insulina previo a la infusión o inicio con infusión? Es recomendable que no hagamos o no administremos bolos de insulina, porque los bolos de insulina pueden incrementar el riesgo de edema cerebral, además de que me va a disminuir rápidamente la presión osmótica y me va a causar una complicación gravísima como es la hipocalemia. ¿Por qué? Porque como está el dibujito anterior, así como entra la insulina a la célula, también va a entrar el potasio y se va a disminuir a nivel extracelular. Entonces es un riesgo inminente si hacemos la administración de bolos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que iniciar una infusión. ¿Qué insulina voy a utilizar? Pues la insulina regular o la insulina rápida. ¿Y cómo la voy a administrar? La vía de administración siempre debe ser por vía intravenosa. Es lo idóneo, es lo ideal. ¿Qué pasa si no puedo administrarlo por vía intravenosa? Porque el paciente está súper chocado, porque tiene muy mala perfusión tisular, porque no tengo enfermeras con experiencia para canalizar al niño. Entonces, pudiéramos utilizar la vía subcutánea, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque nuestra perfusión tisular no es la adecuada, pero tenemos que iniciar el tratamiento. Entonces, con circunstancias particulares en las cuales no es posible la vía intravenosa, o inclusive la indicación sería para una cetoacidosis leve, la administración subcutánea. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar por hora o cada 2 horas subcutáneo con análogo de insulina regular, y si es regular, hasta cada 4 horas. ¿Ok? ¿A qué dosis le voy a indicar la insulina? Pues la infusión de la insulina debe de administrarse a una dosis de 0,05 a 0,1 unidades por kilo por hora. En las guías anteriores, que eran del 2018, todavía se manejaba como estándar la dosis de 0,1 unidades por kilo por hora, y en base a cómo valoráramos al paciente, ir disminuyendo la dosis a 0,05 o 0,03. Ahorita ISPAD nos dice, puedes empezar con dosis de 0,05 y vigilar. En el caso que el paciente requiera modificación de la dosis, pues ya sea subirla a 0,1 o inclusive bajarla hasta 0,03. Pero en este momento ya la recomendación en la última actualización es iniciar con 0,05.
Hay casos especiales en los cuales los niños son mucho más sensibles a la administración de la insulina y entonces en ellos tenemos que empezar con 0.05, obviamente. Bueno, ¿cómo voy a indicar la infusión? La indicación de la infusión es muy sencilla. Como les dije, la dosis aquí está, que es la que ya les mencioné, y la preparación es súper sencilla. Y después nos recomienda esta preparación que pues es muy fácil. Es preparar 50 unidades de insulina rápida en 50 mililitros de solución salina y esto nos da una preparación 1 a 1, o sea que por cada unidad, por cada mililitro de esa preparación tenemos una unidad. Entonces, si mi dosis está de 0.05 a 0.1 y tengo un niño de 30 kilos, calculando la 0.1, pues voy a multiplicar 0.1 por el peso del niño, que son 30 kilos, me da 3 unidades. Y si mi preparación dice que por cada mililitro tengo una unidad, entonces ¿cuántas unidades, cuántos mililitros tendría que aplicar? Pues obviamente 3 mililitros. Entonces, como verán, la dosis o la preparación de la insulina no está tan difícil. Y ya sea que yo quiera ir disminuyendo esta dosis de 0.1, entonces voy a disminuir a 0.05. Si yo tenía 3 mililitros por hora, obviamente en este caso ya voy a tener 1.5 mililitros por hora para prepararla a 0.05 unidades por kilo por dosis. Entonces, como verán, y como les dije hace rato, en realidad la parte de la insulina vendría siendo la parte más fácil. ¿Por qué? Porque la preparación no tiene complicación, es 1 a 1, y ya sé que, por ejemplo, en este caso el niño pesa 48 kilos, pues lo voy a administrar 4.8 unidades. Y de mi preparación, ¿cuánto le administraría? Pues 4.8 mililitros. Entonces, es cuestión de simplificar. Si queremos hacer una preparación un poquito más amplia, podemos preparar 100 en 100, 100 unidades en 100 mililitros y así nos podemos ir. ¿Cuánto es lo normal que va a descender la glucosa una vez iniciada la infusión? Y aquí tenemos que tener precaución. ¿Por qué? Porque iniciando la infusión de insulina vamos a tener muchos cambios en la glucosa y tenemos que estarlo monitorizando. Entonces, lo ideal es que no descienda por abajo de 70 miligramos por decilitro por hora. Si tenemos descensos mayores, hay que tener mucha precaución porque se van a causar muchas alteraciones a nivel osmolar y obviamente quienes van a sufrir son las células nerviosas y se va a desarrollar un edema cerebral. Hemos tenido casos en los cuales de una hora a la siguiente hora tenemos descensos hasta de 140, 150 o a veces hasta más. Y lo importante es darnos cuenta porque tenemos que hacer modificaciones. Entonces, ¿qué hacer si la glucosa está descendiendo rápidamente? Pues tenemos que checar varias cosas, desde verificar que la dilución de la infusión y la dosis en la bomba sea la indicada, porque a veces existe ese error. También verificar que el paciente puede tener una mayor sensibilidad a la insulina, como lo estaba mencionando anteriormente, y si hay casos en los cuales pues el niño va a ser mucho más sensible a la administración de insulina. ¿En cuáles casos son esos? En aquellos pacientes que son prepúberes, que son mucho más sensibles a la administración de insulina, aquellos niños que están desarrollando un estado hiperosmolar también, que en realidad el estado hiperosmolar no es muy frecuente en pediatría, pero si se llega a presentar, esos niños son mucho más sensibles a la administración de insulina. Y algunos niños que ya tienen un diagnóstico preestablecido de diabetes y aquellos niños que tienen recurrencias. Los niños que tienen recurrencias tenemos que tener mucha precaución. De hecho, la indicación es que iniciemos la infusión en ellos a 0.05 o inclusive a 0.03 porque ya sabemos que van a tener una disminución muy severa de la glucosa de manera muy rápida. Entonces, ¿qué opciones tengo para manejar la insulina en los casos de descenso rápido? Pues como les estoy mencionando, podemos iniciar con dosis muy bajas, con dosis bajas de 0.05 o inclusive muy bajas como 0.03. Y además, pues se puede modificar la calidad de las soluciones, incluso aunque la glucosa no haya descendido tanto. Y ya si yo estoy valorando que mi paciente está teniendo descensos rápidos, yo ya puedo ir valorando el iniciar solución glucosada 1 a 1, al 5% 1 a 1. Inclusive en casos que hemos tenido descensos muy severos, algunos hemos tenido que manejar glucosados al 10%, pero tenemos que estar muy pegados al niño. Y obviamente, bajo ninguna circunstancia, suspender la infusión de la insulina si no se ha corregido la acidosis. Y eso es algo que los que manejamos a los niños con cetoacidosis diabética hemos visto desde hace mucho tiempo que quien no tiene experiencia en el manejo de los niños con cetoacidosis se paniquean luego o se asustan mucho porque hay descensos muy rápidos y entonces lo que hacen es quitar la infusión.
quitan la infusión de insulina como un remedio para que ya no vaya disminuyendo la glucosa en ese paciente y al contrario, ese es uno de los mayores errores, quitar la infusión de la insulina si aún no se ha corregido la acidosis. Entonces, no, como ley, no puedo quitar la infusión de insulina si no se ha corregido la acidosis. Tengo que hacer modificaciones en mi plan de soluciones si es necesario, pero nunca quitar la infusión si no he corregido la acidosis. Entonces, como les digo, jugar con las soluciones y eso es lo adecuado. ¿Cuándo la voy a suspender entonces? Hasta el momento de la resolución de la cetoacidosis, ya que nuestra gasometría esté bonita y tengamos pHs mayores de 7.30, bicarbonatos por arriba de 18, y si llegamos a medir beta hidroxibutiratos, pues que sean menores a 1 micromol por litro y que haya disminuido nuestra brecha aniónica, que es lo que nos hablaría de que el estado acidótico metabólico obviamente ya se corrigió o se está corrigiendo. Entonces, importantísimo, no se deben administrar bolos de insulina, ya que me va a provocar o va a precipitar choque por disminución rápida de la presión osmótica y me va a exacerbar la hipocalemia y ese paciente pues se me puede morir por una hipocalemia severa. Entonces, ¿cuándo voy a hacer la modificación a un esquema subcutáneo? Porque yo inicié con un esquema IV. ¿En qué momento? Pues, bueno, para empezar es antes de la comida, obviamente, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Pues obviamente cuando ya se haya corregido la cetoacidosis y tengo que aplicar nuestra primera inyección subcutánea 15 minutos o en algunas evidencias o bibliografías nos mencionan que inclusive 30 minutos antes de que se suspenda la infusión de la insulina ya tengo que estar aplicando mi primera dosis subcutánea con insulina de acción intermedia o lenta y con la superposición debe ser un poquito más larga con estas. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo del esquema basal de la insulina? Pues va a ser determinado obviamente por qué tantas unidades ocupé, inclusive en todo el tiempo que estuve manejando al paciente, o con la dosis determinada de 1 unidad por kilo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos un niño que tiene 8 años de edad, pesa 38 kilos, tiene obesidad. A este niño pues no le voy a poner la dosis más alta por la obesidad que él tiene, entonces lo voy a manejar un poquito más baja la dosis de la insulina y calculando le tocarían 28 unidades en 24 horas. ¿Cómo voy a hacer el cálculo del esquema basal? Lo voy a administrar de esta manera: 50% de la dosis total de insulina de acción lenta y el resto va a ser de insulina de acción rápida. Entonces lo voy a distribuir o dividirla en dosis iguales antes del desayuno, la comida y la cena para la insulina rápida o la ultra rápida. Entonces el 50% que les mencioné, que de 28 unidades serían 14 unidades y el otro 50% serían otras 14 unidades que lo tengo que dividir en 3 para cada una de las comidas. La indicación quedaría con el esquema de insulina fijo subcutáneo: antes del desayuno 5 unidades de insulina lispro, antes de la comida 5 unidades de insulina lispro y antes de la cena 5 unidades de insulina lispro, pero ya con la insulina glargina 28 unidades como de acción prolongada. Entonces, el manejo de las alteraciones, bueno, lo de la insulina subcutánea, pues ya lo veríamos más en el paciente ya hospitalizado, en piso, en el cual ya nada más le vamos a dar seguimiento. El manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas, pues es importantísimo, como les he estado mencionando desde hace rato. Me voy a ir un poquito más rápido porque, como les dije desde un principio, pues esta plática es un poquito prolongada porque lo manejamos como un taller. Pero bueno, hablando del potasio, pues ya sé que se puede encontrar normal, incrementado o por debajo de los valores normales y va a depender del estado en el cual se encuentre nuestro niño cuando lo tomemos. Cuando se inicia la terapia con insulina, como les he estado mencionando, pues hay que tener mucha precaución porque el potasio sérico va a entrar a la célula y va a causar una caída de estos mismos niveles. Dime. Ah, perdón. Bueno, la reposición ya no se inicia Hay cosas que no cuando cambian. cuando se inicie la diuresis adecuada. Entonces, mucho cuidado de iniciar reposiciones de potasio si el niño no está orinando. Tener mucha precaución con eso y siempre estar monitorizando o estar viendo nuestro electrocardiograma para estar monitorizando tanto las ondas T, el intervalo QT en el electrocardiograma, y ahorita les voy a mencionar qué alteraciones en el electrocardiograma vamos a ver. Entonces, si el paciente se encuentra en niveles normales, pues iniciar desde la aplicación de la infusión de la insulina con potasio en las soluciones, una vez, obviamente, que el niño ya haya orinado, ¿ok? Como recomendación absoluta. Si se encuentra con hipocalemia, podemos administrar un bolo inicial o una carga inicial a razón de 20 miliequivalentes por litro y empezar la insulina hasta que el potasio se encuentre en valores normales.
mucho, mucho cuidado con iniciar la insulina si no tenemos niveles de potasio adecuados. Podemos provocar inclusive hasta un paro y que ese paciente no vaya a salir del paro si no reponemos el potasio. Entonces es muy importante estar vigilando el potasio. La velocidad de la infusión del potasio debe ser a 0.5 miliquivalencias por kilo por hora, si es que lo vamos a administrar de esa manera. Y siempre pensar que si no tenemos en nuestro centro cómo determinar electrolitos séricos, muy probablemente tengamos un monitor o tengamos la manera de tomar un electrocardiograma y ese nos va a dar pauta de cómo está nuestro nivel de electrolitos, sobre todo el potasio, y que nosotros podamos ver si nuestro niño está con datos de una hipocalemia o datos de una hipercalemia, y para eso, pues el electrocardiograma nos va a dar, obviamente, los datos característicos, ¿no? En cuestión de cómo voy a reponer el potasio, pues va a depender de mis niveles de potasio que tenga en sangre. Y niños que ya tengan niveles de potasio por arriba de 5.5, pues en ellos no voy a administrar potasio, me tengo que esperar a estar vigilando cómo se encuentra ese electrolito. Pero si tengo niveles de 2.5 a 5, ahí sí tengo que administrar entre 40 a 60 miliquivalentes por litro. ISPAD lo maneja como una dosis de 40 miliquivalentes por litro en estos niños e ir incrementando si es necesario. En aquellos en los cuales tenemos niveles muy bajos, por abajo de 2.5, pues podemos poner un bolo, como les dije, inclusive la dosis a 1 miliquevalente por kilo por dosis, y se va a administrar en 1 hora, y obviamente monitorizando muy estrechamente a mi paciente por los riesgos que conlleva la administración del bolo de KCL, ¿verdad? ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato, pues obviamente no debemos de corregirlo, todos ya sabemos por qué. Entonces podemos desarrollar una acidosis paradójica en la cual pues obviamente vamos a complicar más el cuadro, vamos a tener el riesgo de que vamos a desarrollar más hipocalemia en este niño, y pues obviamente por la manera como vamos a administrar el bicarbonato, que es a través del bicarbonato de sodio, pues también vamos a provocar más hipernatremia si es que el niño ya tiene datos de sodio elevado. Va a aumentar nuestra osmolaridad sérica, y como les dije en un principio, pues la osmolaridad es imprescindible para que manejemos los líquidos, y pues obviamente va a haber una menor liberación de oxígeno tisular por desplazamiento de la curva de hemoglobina. Además de la complicación principal, que es el edema cerebral. Entonces, mucho cuidado, no debemos administrar bicarbonato a menos de que haya alguna que otra excepción. Entonces, hay indicaciones absolutas para la corrección del bicarbonato, sí, es aquella en la cual tengamos una hipercalemia severa ya con desarrollo de arritmias, pacientes que tengan pHs menores a 6.9 o bicarbonatos por abajo de 5 miliquivalentes por litro después de haber expandido nuestro volumen vascular. Entonces, sería una de las indicaciones. Yo le corregí y aún así sigue con 6.9 y bicarbonatos abajo de 5. Bueno, ok. Depresión miocárdica sería también una indicación de corrección con vasodilatación periférica, que va a implicar pues severa alteración de la perfusión tisular. Lo ideal es que no lo hagamos. Si lo llegamos a hacer, pues tenemos la dosis de 1 a 3 miliquivalentes por kilo por dosis, y hay que diluirlo y pasarlo de preferencia en 1 hora. O la fórmula que tenemos por déficit de base, que ya todos conocemos, de 0.15 por kilo de peso por el déficit de base, y lo vamos a administrar en 30 minutos, diluyéndolo 1 a 5 con agua bidestilada. Acuérdense siempre que si lo llegamos a utilizar, pues mantener siempre monitorizado a nuestro niño, tomar siempre una gasometría y recordar el riesgo de hipocalemia. Entonces, también les había mencionado cada cuánto tengo que estar tomando laboratorios. Bueno, es importante que estemos tomando laboratorios, es nuestra guía, ¿no? Entonces, debemos de tomar desde una biometría hemática completa, una química sanguínea completa con electrolitos, glucosa, examen general de orina, al momento de la reanimación, y después de eso a las 2 horas, y después cada 4 horas. Algunas referencias bibliográficas nos dicen que inclusive hasta cada 2 horas, seguir con el horario de toma de muestras cada 2 horas. En algunas otras nos manejan cada 4 horas. Entonces, estar vigilando, eso sí, la glucosa capilar por hora. Cada hora tenemos que estar vigilando nuestra glucosa por las modificaciones que les dije hace rato, de que no podemos excedernos de más de 70 miligramos por hora por el riesgo de edema cerebral. Criterios de que ingresemos a nuestro niño TIP, pues va a ser niños que tengan menos de 2 años, aquellos que ya presentaron convulsiones, porque eso ya es un dato de que ese niño tiene datos de edema cerebral, y de aquellos que tengan un compromiso cardiovascular severo.
Entonces, como ejercicio, pudiéramos hacer para calcular los líquidos en un niño de 9 años con 32 kilos de peso. Vamos a hacer el cálculo en base a el volumen de deshidratación, que les comento que es el porcentaje de deshidratación por el peso, y le vamos a agregar 1.5 veces el volumen de mantenimiento en 24 horas por Holiday Segar. Ya no me voy a detener mucho en el cálculo de Holiday Segar, nos daría un total de 1.740 mililitros para 24 horas. Y nuestro volumen de deshidratación, que es el porcentaje de deshidratación por el peso. En general, tratamos de estandarizar el porcentaje de deshidratación, sobre todo para los ejercicios, en el 10%. Entonces, calculando un 10% de deshidratación por el peso del niño, nos da un volumen de deshidratación en 320. Continuando con este caso, entonces vamos a administrar el volumen de deshidratación más 1.5 veces el volumen de mantenimiento calculado por Holiday, y nos da un total de 320, que es el volumen de deshidratación, más mi volumen de mantenimiento calculado por Holiday de 1.740 por 1.5 veces, me va a dar el total en 2.610, y del cual tenemos 2.930, sumándole los 320 del volumen de deshidratación. Esto lo tenemos que dividir en dos, porque la norma nos está diciendo que tenemos que administrar el 50% para las primeras 12 horas y el resto para las siguientes 24 a 36 horas, dependiendo de nuestra osmolaridad calculada. Entonces, dividiendo nuestro total de líquido de 2.930 en 2, nos da 1.465 para 12 horas y el resto para las siguientes 24 o 36, ¿ok? Calculándolo para 12 horas, el total de 1.465 me va a dar 122 mililitros por hora en nuestra bomba. Recordando nuestro acceso rápido que tenemos del manual de cetoacidosis diabética de la asociación, nos dice que en un rango de 20 a 39 kilos, que es en el que está nuestro niño de 32, vamos a hacer el cálculo de 4 mililitros por kilo por hora y nos va a dar un total de 128 mililitros por hora. Entonces, en el caso anterior, nos había dado un total de 122 mililitros por hora. Entonces, estamos todavía dentro de, sin excedernos ni limitarnos. Entonces, el acceso rápido o el cuadro de acceso rápido del manual de la asociación, pues nos va a ayudar muy fácilmente. Entonces, el cálculo de la osmolaridad sérica, voy a tratar de ir un poquito más rápido con esto. Ya tenemos una fórmula, poniendo ejemplos para calcular la fórmula. La osmolaridad sérica efectiva es 2 veces el sodio más el potasio, más la glucosa es dividida entre 18. Nos va a dar un total de 304. Entonces, este niño nos va a determinar que el tiempo de reposición va a ser de 36 horas. Entonces ya repuse para 12 horas, el resto o el 50% restante sería para 24. Sodio corregido, esta es la fórmula para el sodio corregido, y el sodio corregido me va a ayudar para que yo sepa si tengo que poner solución fisiológica al 0.9% o solución fisiológica al 0.45%. Esta es la fórmula para calcular el sodio corregido, y ahorita, por ejemplo, en el caso de este niño me da un sodio corregido de 141.4, para lo que yo sé que la reposición la tengo que hacer con solución fisiológica al 0.9%. En aquellos niños con sodios corregidos mayores a 155, pues ahí sí tengo que hacer una dilución para tener una solución al 0.45. Con el potasio, recordando, como les mencioné hace rato, estos son los niveles en los cuales yo encuentro al niño y la dosis que tengo que administrar. Yo, por ejemplo, este niño lo tengo con un potasio de 4.2, ya sé que yo le tengo que administrar potasio a razón de 40 a 60 miliequivalentes por litro de solución calculada. Entonces yo tenía una solución calculada de 1.465 por 40 miliequivalentes, me va a dar 58.6 miliequivalentes, de lo cual, recordando y informándoles, tenemos que tratar de evitar la acidosis hiperclorémica en la medida de lo posible. Entonces, ISPAD nos da una recomendación de dividir nuestro total de miliequivalentes de potasio en 50% con KCl y el otro 50% con fosfato de potasio o acetato de potasio, lo que tengamos disponible en nuestro hospital, y eso con la finalidad de disminuir el riesgo de acidosis hiperclorémica. Entonces, nuestras indicaciones
nos quedarían de esta manera. Tenemos al niño que pesa 32 kilos, lo vamos a dejar en ayuno, obviamente, porque son pacientes que van a desarrollar hilo metabólico, entonces se quedan en ayuno. Ya es decisión, en el caso específico, si colocamos o no una sonda nasogástrica para descomprimir. Nuestro plan de soluciones, como lo calculamos en el ejemplo, y poniendo inclusive a cuántos mililitros por hora en nuestra bomba, y especificando que al terminar vamos a continuar con el mismo plan para las siguientes 24 horas. Medicamentos, en realidad solamente ocupamos nuestra infusión de insulina, que también ya les mencioné cómo se prepara, de 50 en 50, y en el caso de este niño, calculándolo a 0,1 por kilo, la insulina nos quedaría 3,2 mililitros por hora, con el cambio cada 6 horas, como ya sabemos, para que no se inactive nuestra insulina. Agregamos algo de protector de mucosa con omeprazol si es necesario, y solicitamos todos los laboratorios completos, ¿ok? Dentro de los cuidados, pues están en los cuidados intensivos de enfermería, pues desde el control estricto de líquidos, llevar la bitácora de seguimiento, que ahorita les voy a enseñar la bitácora de seguimiento que llevamos en nuestro hospital, con toma de glicemia horaria, la gasometría venosa horaria también, el Glasgow horario, que pues en realidad el Glasgow se creó para los traumatismos de cráneo, pero es de utilidad también en el caso de los niños con cetoacidosis para seguir vigilando y monitorizando los datos de edema cerebral. Tener el niño en semifowler, con oxígeno, mascarilla si es necesario, con reservorio, y además vigilar, pues obviamente de manera estrecha a nuestros pacientes, porque como lo hemos estado viendo, son niños de cuidados intensivos. Entonces, esta es nuestra bitácora de seguimiento en la cual tenemos los parámetros que debemos de vigilar y el horario. Entonces, dentro de los parámetros que tengo que estar pendiente, como les dije, los signos vitales esenciales, el estado de conciencia, cómo está la glucosa capilar, la glucosa central, si ya tengo una glucosa central, a cuánto estoy poniendo nuestra infusión de insulina, si la estoy poniendo 3,2 mililitros por hora, a 1,8, o a cuánto lo estoy manejando, si está orinando o no está orinando, si tiene cetonas en orina, y cómo están nuestra gasometría, nuestros electrolitos séricos, y si ya tenemos algunos otros parámetros como el hematocrito, la urea, algunos otros electrolitos, y si en el electrocardiograma estamos encontrando alguna alteración, ¿ok? El examen general de orina y, pues, obviamente, el peso del niño, que increíblemente todavía nos siguen pasando niños a urgencias sin haberlos pesado. Entonces, como verán, pues, nos quedamos a veces sorprendidos con todo lo que tenemos que hacer, pero llevando una metodología, lo podemos hacer. Entonces, las complicaciones más frecuentes, pues obviamente, como les he estado comentando, es el edema cerebral, el cual va a ocupar del 60 al 90% del total de las muertes, y algunos niños pueden llegar a tener supervivencia al edema cerebral, pero es un porcentaje muy bajo. La mayoría sí pueden llegar a sobrevivir, quedan con muchas secuelas. Otras causas raras de morbilidad y mortalidad en la cetoacidosis diabética, pues son todas estas, desde las alteraciones electrolíticas severas, arritmias, hipoglucemias, por consiguiente, infecciones, trombosis, neumotórax, inclusive por el mal manejo de estos pacientes, falla renal aguda, y en algunos inclusive hasta pancreatitis. Para el manejo del edema cerebral, pues no me voy a meter mucho, nada más tratar de que quede bien claro que es una complicación que debemos de evitar, y que no debe de estarse presentando en nuestros niños, porque si se llega a presentar es un índice muy alto de mortalidad. Entonces, mucho cuidado y no andar corrigiendo las acidosis con bicarbonatos, ni poniendo bolos innecesarios. Entonces, signos y síntomas de alarma para el desarrollo del edema cerebral, pues desde la cefalea, el descenso rápido de la frecuencia cardíaca, cambios del estado neurológico, ya sea que nuestro niño esté muy agitado, irritable, que tenga algunos datos de incontinencia, deterioro neurológico franco, signos neurológicos específicos como la parálisis de los nervios craneales, incremento de la presión arterial o inclusive descenso de la saturación de oxígeno. Algunos criterios diagnósticos para el edema cerebral están desde una respuesta motora, verbal o al dolor que sea anormal, la postura de decorticación o descerebración, parálisis de algunos nervios craneales, respiración anormal o neurogénica como la taquipnea o Cheyne-Stokes, y se deben de cumplir criterios mayores o criterios menores. Dentro de los mayores tenemos el estado mental alterado y fluctuante, desaceleraciones cardíacas hasta de 20 por minuto, no asociadas a problemas circulatorios o del sueño, incontinencia de esfínteres según la edad o previo control, y criterios menores desde el vómito, la cefalea, la letargia, presiones diastólicas mayores de 90, que el niño tenga menos de 5 años. Entonces, como criterio diagnóstico para el edema cerebral debemos de cumplir o dos criterios mayores
o un criterio mayor y dos menores, que son los que tienen una sensibilidad del 92% y un rango de falso positivo muy bajo del 4%. Como tratamiento, pues iniciar el tratamiento en cuanto se sospeche el cuadro. Es importantísimo no retrasar el manejo para el edema cerebral, en el cual pues tenemos que disminuir la infusión de líquidos a una tercera parte de lo calculado y buscar la manera de administrar manitol, o ya sea que tengamos la manera de preparar soluciones hipertónicas al 3%, cualquiera de las dos. Obviamente el manitol estaría contraindicado si ese paciente ya me está desarrollando algún tipo de hemorragia o sangrado a nivel parenquimatoso. Hay que elevar la cabeza del enfermo y sabemos que pues, el simple hecho de elevar la cabecera del enfermo a 30 grados nos va a ayudar a disminuir la presión intracraneal. Vamos a intubar al paciente, o intubar al paciente va a ser una opción en los casos en que exista falla respiratoria. Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo alguien con experiencia y tratar de no llevar al paciente a una hipocapnia. Entonces, es prohibidísimo tener a nuestro niño con niveles de CO2 por abajo de 22, y tampoco debemos estar hiperventilando. Tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Después de haber iniciado con el tratamiento, se debe tomar una tomografía, obviamente para descartar otras causas, como les mencioné ahorita, causas de hemorragia, trombosis o algunas otras. Y en caso positivo, tratar la enfermedad subyacente. Dentro de la terapia hiperosmolar, voy a poner un poquito de agua. Bueno, pues tenemos que mantener la euvolemia, tratar de no deshidratar más al niño, porque acuérdense que pues, es una patología de deshidratación, tener en la mano manitol si es necesario, o soluciones hipertónicas. Y en el caso de que utilicemos manitol, pues es el que más utilizamos y que a veces los hospitales es el que más tienen a la mano, y con el que más experiencia clínica hemos llegado a tener. Nos ayuda a disminuir la hipertensión intracraneal, disminuye la viscosidad sanguínea, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la presión intracraneal. Las dosis van desde 0.25 hasta 1 gramo por kilo por vía IV. Lo debemos administrar en 10 minutos y se puede repetir cada 2 o 8 horas, y no administrar si la osmolaridad está alta y la tenemos por arriba de 320, debido al riesgo de efectos adversos como el incremento del sangrado. Si vamos a preparar soluciones hipertónicas, bueno, pues entonces, más que todo esto es para el tratamiento del TCE, pero lo podemos utilizar también para el edema cerebral secundario a cetofiosis diabética. Nos va a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, a disminuir la presión intracraneal. La dosis como fase aguda es un bolo de 5 a 10 mililitros por kilo, y después continuar con una infusión de 0.1 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Okay? Tratar de mantener la presión intracraneal menor a 20 milímetros de mercurio, y manteniendo la osmolaridad sérica menor a 300 miliosmoles. Entonces, ¿cómo voy a preparar las soluciones hipertónicas si es lo que yo tengo más a la mano? Pues entonces tenemos manera de prepararlo, ya sea preparándolo con 500 mililitros dividido entre 6, y de eso voy a preparar con solución hipertónica y agua inyectable. Entonces, una sexta parte solamente va a ser el puro hipertón y el resto va a ser agua inyectable. Entonces, si lo vamos a preparar en menor cantidad, puede ser con 50 mililitros, y igual la misma técnica, dividirlo entre 6, una parte va a ser de hipertón y el resto con agua inyectable. Entonces, por ejemplo, tengo un niño de 48 kilos, voy a preparar soluciones hipertónicas, de lo cual sería en preparaciones de 500 mililitros, pura agua inyectable serían 417, que sería la quinta parte, y una sexta parte con hipertón, que sería 83 mililitros. Voy a pasar una dosis inicial a 240 mililitros en 10 a 20 minutos, si lo paso en bolo de 5 mililitros por kilo, y después mi infusión a 0.1 va a quedar con 4.8 mililitros por hora. Sí, tenemos terapia para la sedación. En el caso de los niños con edema cerebral, nos va a pasar un poquito por el tiempo, pero recordándoles que tenemos que estar monitorizando mucho si es que ese niño ya lo intubamos, lo estamos ventilando, tratar de no hiperventilar y mantener siempre un CO2 ideal. No tener al paciente en vasoconstricción con CO2 por abajo de 30, o en vasodilatación con CO2 elevados. Entonces, mucho cuidado por el aumento en el edema. No sé, Gerardo, si hay chance de ver un caso clínico. Tenía varios porque como es un taller, pero nada más voy a tratar de dar uno si todavía no tenemos tiempo, o como tú me digas. Sí, si quieres vamos a ver solamente un caso clínico porque sí, ya estamos en tiempo, ¿sale? Ok, bueno, entonces vamos a ver rápido este caso, nomás para recordar y recapitular todo lo que vimos. Entonces tenemos un niño preescolar, masculino de 3 años de edad,
con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde hace 6 meses. Es enviado de su unidad de medicina familiar al servicio de urgencias pediátricas por presentar deshidratación severa y dolor abdominal. Se refiere toma de glicemia central de 800 miligramos por decilitro, ingresa con periodos de irritabilidad y obnubilación, tiene ya un Glasgow de 12 puntos, anisocoria, respiración de Kussmaul, mucosa oral seca, llenado capilar distal de 3 segundos, la piel está seca, como les dije, y llega saturando en 87%. Sus signos vitales con una frecuencia cardíaca de 160 por minuto, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 36.6 grados centígrados y una TA en 58.40. Este niño pesa 14 kilos, entonces aplicamos el triángulo de evaluación pediátrica posterior a la evaluación general y el ABCDE brindándole posición adecuada con una posición semi-Fowler. Se le brinda oxígeno en mascarilla con reservorio a 10 litros por minuto como manejo del paciente o manejo inicial. Tenemos ya valores de laboratorio, desde electrolitos séricos con un sodio de 159, potasio de 3.2, un cloro de 115, magnesio de 2.4 y una gasometría con un pH de 7.0, un CO2 en 16, una presión de oxígeno en 50, bicarbonato en 3.1, perdón, bicarbonato en 3.1 y un exceso de base de menos 26. Nuestro examen general de orina nos dice que tenemos una densidad de 1.005 con pH de 7.0, proteínas negativas, glucosa de 1000, cetonas positivas en 3 cruces, bilirrubinas negativas, hemoglobina negativo, nítritos negativos y tenemos leucocitos de 1 a 2 por campo con cilindros negativos. Entonces vamos a hacer un cálculo rápido de la carga rápida, además de nuestro plan de soluciones con Holiday y Segar. Vamos a ver cuánto tenemos de osmolaridad, nuestro sodio corregido, el anion gap e infusión de insulina de acción rápida. Entonces nuestra carga rápida con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo por dosis para la primera hora. Le vamos a administrar, déjenme que no alcance a ver bien, 20 mililitros por el peso del niño. ¿Cuánto pesaba el niño? Estamos en 14 kilos. Entonces, 280 mililitros es lo que le vamos a administrar para la primera hora, calculando la osmolaridad sérica de nuestro paciente con los electrolitos que tenemos ya reportados y los valores de glucosa, nos da una osmolaridad sérica de 368.8. El sodio corregido, realizando la fórmula con el sodio medido y el resto de la fórmula, tenemos un sodio medido en 170. Y nuestro plan de soluciones por método de Holiday y Segar nos va a dar 1940 mililitros para 24 horas. Entonces, como vemos, tenemos una osmolaridad sérica elevada, tenemos un sodio sérico, un sodio corregido también elevado por arriba de 155. Y calculando nuestro anion gap, vamos a tener que nuestro anion gap calculado para este paciente nos da en 40.9 micromoles por litro. Lo normal en el anion gap es que esté en 12 más menos 2. Y en este paciente lo tenemos en 40.9 y las referencias bibliográficas nos dicen que en niños con cetoacidosis diabética nuestro anion gap va a andar entre 20 o 30 o mayores. Entonces en este niño, como vemos, ya tiene hasta 40.9 de anion gap. Por los resultados de la osmolaridad sérica en este niño vamos a hacer un cálculo de nuestro plan de soluciones para 48 horas, obviamente, y nuestro plan de soluciones va a quedar de esta manera, calculándolo al 50%, porque ponemos el 50% para las primeras 12 horas y en este niño específicamente con un sodio sérico corregido por arriba de 155 tenemos que calcular una solución al 0.45%. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ponemos la mitad calculada de solución fisiológica al 0.9% y la otra mitad de agua bidestilada para que nos dé al 0.45%. Esto lo vamos a aplicar para el resto, para las 36 horas siguientes, para que nos dé el total las primeras 12 horas más las 36, 48 horas de tratamiento. ¿Ok? Nuestro potasio anda en 3.2, entonces tenemos que agregar potasio de 40 a 60 miliequivalentes por litro y vamos a hacer el cálculo de potasio en nuestro plan de soluciones a 40. Calculándolo a 40 por el peso por la cantidad de líquidos que vamos a aplicar, nos va a dar en la mitad de KCl con la mitad de fosfato de potasio, 19.4 de KCl con 19.4 de fosfato. Nuestra infusión de insulina, que desde hace rato les dije que era la parte más fácil, pues nuestra preparación de 50 en 50, si la vamos a poner a 0.1
a 0.05, dependiendo de cómo nosotros vayamos a determinarlo. En este caso, pues vamos a ponerlo a punto 1, vamos a administrar 1.4 mililitros por hora con cambio cada 6 horas. Entonces me fui un poquito rápido en este ejercicio. Como les dije, lo ideal es que todo este tema lo veamos en un taller. De hecho, damos el taller de cetoacidosis para 4 horas. Entonces ahí tenemos un poquito más de tiempo de practicar y de hacer los ejercicios. Pero bueno, espero que nuestra plática les haya sido de utilidad. Y pues como les digo, en caso de que se requiera una revisión o algo, estamos a la disponibilidad. Y ahí disculpen la premura al final. No, al contrario, te agradecemos a ti, Efren, por el tiempo y la oportunidad que nos diste de poder escucharte. La verdad es que muy buena la plática, muy comprensible, muy didáctica. Creo que fue una plática muy constructiva y pues como lo comentaste tú, ¿no? El hacer las cosas bien nos va a ayudar a evitar complicaciones con nuestros pacientes. No sé si Gerardo quiera comentar algo más. Sí, bueno, yo siempre a mis compañeros, a mis maestros, a mis alumnos les digo que hay que hacer las cosas de forma estandarizada y sistematizada. Tú me has escuchado en mis pláticas, Eulogio, y siempre lo digo, ¿no? Entonces, hacerlo de esta forma, justo como lo está comentando Fren, nos lleva a una tasa de éxito mucho mayor. Entonces, sistematizar, bueno, primero, estandarizar el conocimiento, que todos tengamos ese mismo conocimiento, es el punto número uno, que es lo que está haciendo hoy Efren. Y lo que sigue es, con ese conocimiento, les digo, como si fuera una receta de cocina, A, B, C, D, E, paso uno, 2, 3, 4, hay que sistematizarlo y en verdad eso le funciona muchísimo a nuestros pacientes en el área de urgencias, específicamente en área de urgencias, porque habrá quienes comenten, no, bueno, es que en terapia es otra cosa, en UCIN, en piso, etcétera. Hablando de urgencias, siempre tenemos que optimizar el tiempo y el poder estandarizar y sistematizar nos va a ayudar mucho. Te dejo el micrófono, Eulogio. No sé si hay alguna pregunta. Sí hay algo que me gustaría mucho aportar de lo que dijo Efren a posterior de las preguntas. Sí, mira, pues aquí en el chat no tenemos hasta el momento ninguna pregunta. Creo que la plática fue muy buena. Eh, no tenemos por el momento ninguna pregunta en el chat, entonces no sé si tú quieras comentar eh, algo. La verdad es que yo lo único que agregaría sería el que pudiéramos en algún momento poder tomar este taller. Creo que valdría la pena para que pudiéramos practicar porque es la manera como podemos aprender a hacer las cosas, ¿no? Practicando, porque constantemente pues nos llegan este tipo de pacientes a los servicios de urgencias. Y bueno, una de las cosas que quería comentar es eso, ¿no? Que Efren fue muy puntual en decir, híjole, a lo mejor el paciente tiene hipoglucemia y le suspenden la infusión de insulina. Esa es una práctica inadecuada. No, pues a lo mejor el paciente trae mucha acidosis y quieren reponerle bicarbonato inmediatamente. Es otra práctica inadecuada. Quizá podemos subirle de punto 5, de punto 0,5 a punto 1 o hasta punto 2 la infusión de insulina, etcétera. Entonces, yo considero igual que tú, que tenemos que hacer ese taller para tomar buenas decisiones y hacer una muy buena práctica, porque ya con base en el conocimiento que nos están aportando los expertos, en este caso, por ejemplo, Fren, podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Ese era mi primer comentario justo de acuerdo contigo, que tenemos que hacer ese taller para poder eh, adquirir mejores conocimientos. El segundo punto, digo, nada más era como complemento para lo que comentó Efren de que algunas guías europeas dicen que el triángulo de evaluación pediátrica se tiene que hacer en 5 segundos para ver, bueno, en 5 segundos. Esto es únicamente cuando realmente es una urgencia. Cuando nosotros vemos, siempre he insistido mucho en eso, ¿eh? El triage se compone de diversos ítems. El principal, el primero y la piedra angular es el triángulo de evaluación pediátrica. Hay otros varios, que son alrededor de 6 7 ítems, pero la piedra angular es el triángulo de evaluación pediátrica. Si no hay una urgencia como tal, el triángulo realmente no toma mucha relevancia, es un ítem más. Pero si hay una urgencia vital, el triángulo de evaluación pediátrica nos demuestra
que exactamente en menos de un minuto, en este caso, en verdad, en menos de 5 segundos, podemos definir a un paciente grave. Entonces, estoy completamente de acuerdo, pero sí hay que hacer la especificación que es en un paciente grave o en un paciente crítico únicamente cuando se hace en ese tiempo o se tome en cuenta ese tiempo para el triángulo de evaluación pediátrica como piedra angular del triage. Muy bien, perfecto, claro que sí. No sé si tengas algo más que comentarnos, Efren. No, yo creo que de acuerdo todos y como te digo, pues es un tema que en realidad hasta que no te llega el paciente andas ahí viendo qué le voy a hacer. Entonces yo creo que sí que quede muy claro la estandarización y yo creo que no sé si se pueda, pero ver la manera de que hagamos una nueva edición del manual, si es que se pudiera por parte de la asociación, porque la verdad que sí es algo que es muy práctico y que tenerlo en las áreas de urgencias ayuda bastante. Y la otra, pues como te digo, siempre tener el contacto y tratar de que la comunicación a través de grupos y todo eso ayude, así como los grupos de tóxico, también a hacer, obtener el grupo de cetoacidosis que ayuda bastante para las guardias, por ejemplo, como apoyo, que siempre haya alguien que tenga la experiencia del manejo y sepa el manejo en base a las guías internacionales y que se pueda apoyar toda la comunidad. Ahorita, por ejemplo, estamos en una plática a nivel nacional, entonces aquí hay de todas las áreas y que yo creo que no habrá alguien que me desmienta en cuestión de que cuando te llega el paciente con cetoacidosis andas ahí como que, ¿y qué le voy a hacer, verdad? Entonces, yo creo que aclarar eso de que se pueda hacer el estandarizarlo, el manejo y tener a la mano alguna guía o tener a la mano algo que nos saque del trabajo, ¿no? Y de la duda del manejo del niño. Oye, Fren, bueno, nada más te corrijo, no, no solo es a nivel nacional, es a nivel internacional. Normalmente siempre nos acompañan amigos de Latinoamérica, incluso muchas veces de España. Entonces, no, no es solo nacional, es internacional y completamente de acuerdo en elaborar ese manual. Y también sería muy prudente analizar la situación de hacer un taller de cetoacidosis nuevamente, ya con manual incluido en nuestro Congreso, ¿no? Eso es una tarea que nos vamos a dar a nosotros para, pues, incluido tú, para aterrizarlo y valdría mucho la pena. Yo creo que a todos nos interesa mucho esto porque son cosas, son casos que siempre están presentes en el área de urgencias. Sí, sí, adelante. Yo, como saben, estoy dispuesto a apoyar, nada más los que vayan al taller, acuérdense que mucha matemática, llevar su calculadora y hacer muchos apuntes. Perfecto, muy bien. Pues nuevamente, Efren, agradecerte por el tiempo y la oportunidad que nos diste de poderte escuchar. Les agradecemos a todos los que estuvieron presentes también. Tuvimos muy buena audiencia, logramos llegar hasta los 159. Creo que fue una plática que mucha gente que esperaba ya ver y escuchar. Entonces, por eso es que logramos tener bastante audiencia y pues recordarles nada más que tenemos nuestro congreso de urgencias pediátricas en la ciudad de León, Guanajuato, del 27 al 30 de noviembre. Ya estuvimos ahí enviando el video promocional y en breve les estaremos enviando ya los costos del congreso también. ¿Sale? Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Un Muchas saludo a gracias. todos. Muchas gracias, Efraín, por tu apoyo. Gracias, gracias a ustedes.